Buenos días, rector Luis Espada. Pues buenos días. Muy buenos días. Me gustaría que empezásemos hablando de los orígenes de la universidad y que nos contases un poco cómo fue todo el comienzo de la Universidad de Vigo, que se segregó de la Universidad de Santiago de Compostela en el año 90, aunque tú ya eres rector desde julio del 89, si no estoy equivocado. Correcto, sí. Me gustaría conocer simplemente, porque yo creo que la gente no es consciente de los comienzos tan difíciles que tuvo la Universidad de Vigo en los tres campus, porque realmente ya se inician en los tres campus. Sí. Se heredan los colegios universitarios o se transforman los colegios universitarios. En el CUBI ya existía, ¿no?, el colegio universitario, también entiendo que en Orense y en Pontevedra. Cuéntanos así un poco cómo lo viviste, cómo fueron las principales dificultades. En Vigo había una asociación de padres, de familias, etcétera, que llevaban años luchando por la Universidad Sur de Galicia, que llamaban en aquella época, porque evidentemente daban datos sobre el número de alumnos que tenían que marcharse de Vigo y toda esa problemática. Y Santiago, lógicamente en aquella época, era la época todavía, época franquista, no, Santiago, only one, solamente una, etc., ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el año 89, el rector Pajares, con una visión de ver el futuro, dijo: señores, en el año 2010, se calculaba en el 2010, esto ya faltaban 10 años, 11, tendremos en Santiago 100.000 estudiantes. ¿Es posible una universidad dirigirla con 100.000 estudiantes? Entonces había soluciones. Una era la descentralización por campos, etc. Era un modelo americano, en fin, en otras universidades lo hay. O bien la rotura, lo que llaman la segregación. Y la Universidad de Santiago tiene que hacerse un harakiri en ese momento, y hay un claustro, evidentemente, después de tiempo, y se llega a la conclusión de que hay que, que es factible, o hay que romper ahí la segregación. Y se aprueba en julio la creación de esas tres universidades. Y ahí es donde surgen grandes problemas, el enfrentamiento en La Coruña y Vigo sobre las titulaciones. Eran unas grandes fricciones porque, claro, todos querían las mejores titulaciones para aquí, otro para allá, y nosotros al final cedimos globalmente porque el consejero decía: o es por unanimidad o no hay. Entonces, claro, nos encontrábamos que empezaríamos prácticamente sin las nuevas, solamente con los colegios universitarios. Es muy sorprendente porque yo entro a la universidad en el 94. Sí. Es decir, y yo cuando subo a la universidad a estudiar ingeniería industrial, me encuentro ya una universidad completa, con centros, estaba, por supuesto, industriales, económicas, yo creo que ciencias estaba construido ya en el 94. Sí, ciencias estaba, sí. Estaba acabando ya, prácticamente. Sí, es decir, ya me encuentro en una universidad Y completa. Teleco estaba Teleco, plenamente funcional. Es increíble pensar que 5 años antes, en el 89, cuando arranca todo, realmente... Económicas, por ejemplo, tampoco había. Nada de eso existía, ¿no? Yo me encuentro en el 94, una universidad completa y plenamente funcional. Luego ha venido, lógicamente, pues Bruselas, en fin, todo el problema de Bolonia, etcétera, y un cambio profundo. Sí. Y lo mismo que, yo recuerdo que en industriales de 6 años pasar a 5 tardamos 10 años. Sí. 10 años, las grandes discusiones que había, porque todo el mundo consideraba que su materia era la principal, cómo iba a disminuir. Luego llegaron cambios profundos en Bolonia, etcétera, y cada vez fue creciendo más en las ramas, ¿no? Porque claro, fíjate que el número de alumnos ha disminuido. La oferta académica va aumentando, sí. Claro, la oferta académica va aumentando. Yo, al acabar de presidente del Tribunal de Garantías, yo pensé y dije: ¿qué es lo que cree que falta en la universidad? Pues yo creo que falta es preguntarle a los alumnos cómo están. Porque claro, y eso era nuevo, también incluso en España. Solamente en las privadas se hace, pero en las públicas evidentemente no. Y hay que preguntarle, en primer lugar, qué le sobró, qué le faltó. Sí. Porque claro, eso es importante para poder cambiar o no los planes de estudio. Hago hincapié en este tema porque, claro, la universidad es docencia e investigación, perfecto. Y una universidad es buena o mala según el profesorado. O sea, es una ecuación matemática sencilla. Lógicamente, la financiación, los recursos están relacionados, claro. Claro, la universidad que es potente, que es fuerte que económicamente, pues claro, tiene más ventajas, lógicamente, con la que menos. Eso es una realidad. Fíjate que en España somos 54 universidades públicas y 40 privadas. Las privadas han crecido de forma exponencial. Sí. Cuando empezamos nosotros, pues había 3 o 4 y ahora son 40. Y hay 52 las mismas, prácticamente. Bueno, pues de las 52, en el ranking de Shanghái, en las 1000, hay 37. Y solamente una privada.
y cada uno que interprete lo que quiera y lo que tal, y se acabó. Porque son datos objetivos, ¿no? Sí, sí. No son datos no objetivables, ¿no? Ahora en 2026 se abre un periodo electoral, tenemos que cambiar de rector, esta vez por la LOSU pasamos a ser un único mandato de 6 años. 6 años, sí. Si tuvieses que hacer unas recomendaciones a el rector que entre, rector o rectora que entre, ¿cuáles serían tus recomendaciones desde la experiencia? Bueno, la experiencia es fundamentalmente docencia e investigación. Digo fundamentalmente, es decir, no y menos burocracia, porque bueno, a lo largo de nuestra vida la burocracia yo creo que resta actividad, ¿no? Para pasar de A a B, si hay que ir a A, C, D para llegar a B, oiga, no, en fin, a veces. Luego, digamos, una mayor relación profesor-alumno. O sea, es importante. El descenso de alumnos también nos facilita que tengamos una cercanía diferente, es decir, tenemos que aprovechar ese descenso de alumnos. En efecto, ese es un planteamiento que es lógico además. Y yo le diría que no sea dubitativo, que yo prefiero un rector con energía, que haya estudiado el tema previamente bien y que se lance, que no estemos dando vueltas para la izquierda y para la derecha, que es lo peor que hay, ¿no? La docencia de investigación primeramente, la relación profesor-alumno aumentarla, disminuir las burocracias, intentar, lógicamente, cada vez proyectos que atraigan a las personas, enseñarles también al alumnado o prepararlos para el primer trabajo, acaban la carrera y todavía andan desorientados completamente, en fin, y eso sirve precisamente el observatorio que va enseñando todas estas organizaciones. En fin, estas serían... Y ese observatorio también puede servir incluso para mantener esa formación continua de la que se habla tanto ahora, ¿no? De que no sea solo un paso por la universidad, sino que la universidad también sea una institución a la que vuelvas para seguir formándote, para renovarte. Perfectamente, Entonces el observatorio puede ser desde luego un gancho con los ingresados. Pero en líneas generales yo creo que hay que ser eminentemente académico. Ya sé que la política está metida, pero mi orientación siempre fue la universidad para los universitarios y la política para los políticos, sin interferencias. Luis, ¿crees que damos a la docencia la importancia que tiene? Yo creo que había que darle más. La docencia es parte importante, porque la clave de del docente es enseñar a pensar. O sea, evidentemente, en el mundo anglosajón, y además, cuando se hace esa pregunta a los que salen fuera, digamos, los nuestros de fuera, y los que vienen, siempre hay diferencias en cuanto que hay mayor participación en las clases del profesorado con el alumnado. Esa es la diferencia en la cual, cuando el español va fuera, en fin, a otros países, ve esa diferencia. Aquí es más magistral y ahí te quedas y ahí ese diálogo. Eso es uno de los datos claro, supuestamente importantes. Eso tenía que haber sido en la transformación de Bolonia, pero da la sensación de que Bolonia se tiene que implantar en un momento de crisis económica y realmente del modelo que se tenía de docencia con el plan Bolonia a lo que finalmente se implanta, ¿no? Ahí hay un cambio... No, siempre. Hay un coeficiente alfa que varía entre 0 y 1, como siempre, como toda la vida. Entonces nos habla de grupos pequeños, de tutorías obligatorias en el año 2008-2009 del Espacio Europeo de Educación Superior. Y acabamos en un modelo muy semejante a lo que teníamos, con una reducción de la carga horaria del estudiantado y poco más. Es decir, realmente no cambia mucho el modelo de clase. No, pero ya digo, yo creo que el objetivo fundamental es yo creo que cargar más en la docencia, establecer más relación profesor-alumno, las clases más participativas, enseñar a pensar, enseñar a dialogar, en fin, aparte del conocimiento, lógicamente, y esa es la forma, por lo menos la diferencia que se observa cuando los alumnos de Erasmus van a un lado u otro, nos vienen a decir eso. Estamos en un momento en el que el alumnado pasa por la universidad con una menor implicación, ¿no? Es decir, el alumno va más asiste al aula, recibe la docencia y pasivo. Y se va. Sí, más pasivo. Entonces, que no participa tanto de lo otro que le ofrece la universidad, ¿no? Es mi sensación en los últimos años. Vamos a ver, es que todo va ligado cómo han cambiado las cosas. Yo he hecho un estudio, por ejemplo, de cómo llegan los alumnos desde el centro, desde la ciudad de Vigo al campus, ¿no? Claro, la pregunta es, oiga, yo empiezo a las 9, yo a las 9, podemos coger el mismo coche, podemos... Hubo muchas iniciativas de exactamente, incentivar eso. Carpooling, carsharing, yo durante 2 años he llenado
el campus de Cheo, por favor, Cheo, por favor. Sí, Cheo, por favor. recuerdo los carteles. Bueno, pues esos 2 carteles conseguimos, en el mejor de los casos, el 1%. Es decir, la persona, entonces no me hable usted de la energía, del CO2, del gasto, en fin, no, es la comodidad. Sí. Entonces, pero la pregunta es, y el 73% llega en coche, uno en coche, sí. Y el 24% en Vidrasa. Y cuando se le pregunta por qué va en Vidrasa, porque no tengo coche. Sí. Entonces, el alumno, al ir en cada uno, no hay contacto, en principio, entre ellos. Estos son los problemas. Entonces, claro, y luego como tienen distintas horas, antes eran por cursos, luego 2 asignaturas, luego ahora cada uno puede ir en primero, en cuarto, con asignaturas. Entonces, los horarios son distintos y cada uno... Cuando echaba de retorno, uno de los problemas que me preguntaron era dónde dejaba el coche. Y dije, hombre, un retorno está para eso, ¿dónde dejo el coche? ¿Por qué? Y solamente era el miércoles a la 1, porque el viernes no había nadie, el lunes tampoco, el fin de semana. Es decir, ¿pero quién le ha comprado el coche? ¿Quién tal? O sea, muchas veces el problema está en la familia. O sea, inconscientemente nosotros, de una generación, decimos, hombre, que no sufran lo que yo sufrí. Y entonces el Dios se va relajando, porque para estudiar hace falta incomodidad. Si le das comodidad, el alumno rinde menos. Un alumno en una habitación a 20 grados centígrados, humedad relativa del 80% y un sillón, se quedó dormido, porque para estudiar hace falta cierta incomodidad. Entonces, eso es entre la comodidad, el que van en coches, en que apenas hablan... Comparto mucho eso, porque creo que encima, desde el punto de vista, desde la estrategia de horarios, hemos creído que era lo óptimo, compactar los horarios, dejarles días libres, entonces el alumno simplemente tiene tan cómoda la docencia que sube, asiste al aula y una vez termina y no tiene nada más que hacer en la universidad, con lo cual simplemente coge el coche y desaparece. Entonces se pierde la oportunidad de contacto, de que tenga huecos libres para ir a la biblioteca y estudiar. Entonces eso ya lo hace en casa, aislado de sus compañeros. Entonces, que de alguna forma comprarles coche, darles horarios muy compactos, muy estudiados, ¿no? Se adapta a las circunstancias. Sin querer, les hemos generado un espacio que es muy poco propenso a que el alumno disfrute de la enorme oferta de la universidad más allá de la docencia. ¿No? Y me parece que estamos en un momento en el que no es bueno lo totalmente, yo totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, el mundo es así, o va así, y luego otro problema, la situación del campus también condiciona. Claro, que tú quieres dar una conferencia a las 7 de la tarde y no va nadie, entonces hay que hacerlo aquí en esto. Ha cambiado. Y luego la dispersión que decimos antes de los edificios, etcétera, condiciona poca... En el campus de Vigo no ayuda, el campus de Aguas Marcosende no ayuda las distancias, la orografía, la osmosis es importante. Yo soy de económicas, yo soy de derecho tal, yo hablo tal, yo me entero por osmosis, que sea, yo creo que hay que fomentar los espacios de encuentro. Y no lo hay. Al acabar cada uno se va a su casa, etcétera. Yo siempre preguntaba en clase dónde vivían, ¿no? Dónde estaban. No, Larín, dije, hombre, pero vamos a ver, hombre, cambien, no se van todos de Larín o de todo. ¿Por qué? Porque evidentemente no es que se forman en un grupo, ¿no? Y además siempre lo mismo, hablando de lo mismo. Cambien y cojan uno de económicas, uno de filosofía, etcétera, porque quieras o no, es un enriquecimiento. Es muy enriquecedor, esa es la vida universitaria. Claro, ¿no? Esa es la vida, por lo menos es esa. Y aquí, claro, todavía no lo hay, las circunstancias, y ha condicionado todo el cambio. Hablando de cambio, una de las herramientas que ahora parece que va a tener que cambiar nuestra forma de entender la universidad y la docencia y el aprendizaje, pero incluso la profesión, es la inteligencia artificial. Hay quien lo ve como una amenaza, hay quien lo ve como una oportunidad. ¿Cómo se tiene que integrar eso en la universidad? Tendrá pros y contras, porque claro, la inteligencia artificial puede resolver muchos problemas que antes tardábamos meses en resolverlo. Por ejemplo, yo cuando hacía la tesis, etcétera, pues el tiempo que más tardábamos era en buscar la bibliografía, por aquí, por allá. Ahora tocas, te viene, etcétera. Ahora tienes que sintetizar, tienes que, lógicamente, analizarlo de otra forma. Entonces, en ese sentido, es una ventaja enorme. Ahora, la inteligencia artificial no puede hablar del futuro, o sea, tiene que hablar siempre del pasado, de los datos que hay. Y esos datos son, claro, empiezan a manejarlo y a combinar unos con otros y te dan, claro, pues te hacen casi una tesis doctoral ella, etcétera. Ha cambiado y, claro, está muy pronto y la mente va más lenta.
O sea, nosotros tardamos en digerir las cosas y la tecnología va más rápida y todavía, donde me pone, ¿ahora qué va a pasar? Y siempre es una incógnita. Claro, para lo que ya pasó, pues hombre, evidentemente es una herramienta para tener datos. Lo otro, evidentemente, no, porque no ha pasado. El ser humano sí que puede proyectarse y hacer la inteligencia artificial es de datos que evidentemente ya han surgido, ¿no? Entonces, claro, pero cambia, evidentemente. A lo mejor las clases pueden ser de otra forma, o la enseñanza puede ser de otra forma. Que el modelo universitario, digamos, el que tenemos, le cuesta mucho a veces cambiar, ¿no? Le cuesta cambiar, le cuesta cambiar los planes de estudio, incluso al docente a veces le cuesta cambiar. No, es burocráticamente, sí, desde el punto de vista, es, digamos, un edificio que le cuesta trabajo moverse. Sí, y eso, claro. Seguro que en el observatorio saldrían menciones a que a veces los planes de estudio necesitan una actualización, hombre, o tener una cercanía. Claro, no, totalmente. Sí. Entre otros motivos también cambiamos mucho el plan de estudios. Empezamos, yo conozco más el de industriales, la cantidad de veces que se ha cambiado, ¿no? En fin, y eso no es bueno, ¿no? O sea, cuando se hablaba de Finlandia, es que Finlandia se puso de acuerdo, todo el mundo político, que hicieron un plan, y es el plan que está ahí permanentemente, casi. Y eso es importante, porque tú puedes planificar, etc. Aquí no, aquí enseguida te cambian, etc. Bueno, aquí te cambia el gobierno, te cambian las leyes, te cambian las leyes, sí, ¿no? Y además, paradójicamente, cada partido político que dice, cuando yo venga voy a cambiar esto, hombre, por Dios. No, yo voy a cambiar lo otro, o sea, porque parece que si no cambian, no, habrá que... Mira, en la política habrá un tercio que te gusta, un tercio que no te gusta y un tercio regular. Yo hice la tesis aquí y luego hice otra tesis en Manchester. En Manchester, sí. Y en Manchester había, claro, observé eso, las clases que había que dar, poca gente y mucha relación. Enseñar a pensar, enseñar a tal. Para la parte de la memoria, tal, enseñar a pensar y haciéndole preguntas y respuestas. Claro, tiene que ser poca gente, claro, lógicamente. Y eso te enseña, porque... En el fondo, la universidad forma titulados, pero también ciudadanos, forma ciudadanos críticos, tiene que formar ciudadanos críticos. Por eso todos los estudiantes ahora, esa pérdida de contacto con el resto, ¿no? Lo que rodea a la universidad. Sí, un monolítico es un tema, en vez de ser disperso, en efecto. El contacto aquí es malo, y entonces, claro, evidentemente, el concepto de universidad, de osmos, en Santiago, cuando estudiamos en Santiago, pues conocíamos los problemas que había en medicina, conocíamos los problemas que había en tal, cómo era el catedrático aquel que era un sinvergüenza, el otro que era muy bueno, tal, y bueno, por osmos y tal, y bueno, era la forma de enriquecerse también, ¿no? En la vida, ¿no? Políticamente. Es curioso, cuando yo daba la clase anual, en el mes de febrero aproximadamente, yo, como tenía las fichitas de los alumnos, pues y sabía el nombre, en un momento determinado buscaba así una chica y le decía, fulanito, que es el que estaba, ¿cómo se llama su compañera? Me miraba, no lo sé. Los presentaba de broma, fulano es verdad. Es decir, es increíble que algunos no se conozcan, no se conocen. Y no se conocen porque van y vienen, y eso es malo, eso es malo. Es una pena, ¿eh? O sea, es una pena, pero eso no sé cómo se va a solucionar eso. Bueno, algo habrá que pensar. Todo. Pues yo ánimo, la clave es no decaer y siempre con constancia aprender de los errores. Había 3 principios básicos que mantenía, uno de ellos era aprender de los errores, ¿no? Porque si no se aprende de los errores nunca acertarás, evidentemente es un problema. En mí le veía un principio que era las órdenes no se discuten, se ejecutan. Bueno, aquí evidentemente todo lo contrario, claro, que las órdenes habrá que discutirlas y luego ejecutarlas. El orden de factores va a alterar el producto, sí, en fin. La clave siempre está para el alumnado. El alumnado es la esencia de la universidad. Sin alumnado no existe sin alumnado no hay universidad, y entonces yo creo que es el que al salir va a prestigiar o no la universidad. Pues muchísimas gracias, Luis, por este tiempo que nos has dedicado. Ha sido enormemente interesante conversar sobre el origen de la universidad, su creación, su maduración y un poco esta charla que tuvimos hacia el final, hacia dónde nos dirigimos y cuáles son las necesidades. De nuevo, gracias. Bueno, pues yo te deseo todo lo mejor.